Mis amados, cordial saludo. Una vez más, bienvenidos a nuestra reflexión en esta semana. No dejo de dar gracias al Señor por este privilegio y oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra, dar a conocer su voluntad y seguirnos edificando a través de lo que Él nos ha dejado plasmado en la Escritura, en la Biblia, para nuestra edificación. Entonces, bienvenidos. Y bueno, estoy aquí en Génesis 26. Vamos a ver dos preguntas que aparecen aquí, dos preguntas, y como ya ustedes saben la temática, mis amados, estoy tomando preguntas de la versión Reina Valera del 60 y, y a estas preguntas también a estos textos más bien le hacemos tres preguntas con respecto a las preguntas que aparecen. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Como ya he venido insistiendo, mis amados hermanos, también es importante no solamente con estas preguntas, sino a todo texto que nosotros tengamos duda e inquietud, hagamos estas preguntas. Y hay otras preguntas pues que por el tiempo no las comparto, pero por ahora nos limitamos a estas tres preguntas que vamos a hacerle a estas preguntas que aparecen aquí en esta versión Reina Valera del 60. La primera, Génesis 26, versículo 9. La pregunta que aparece allí: ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? Y en el versículo 10 también nos dice, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, dos preguntas y ya miraremos quién pregunta, a quién le pregunta y por qué de la pregunta. ¿Listo? Pero oramos primeramente para que el Señor nos dé de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar en tu palabra. Y por favor, Dios del cielo, ayúdanos, por favor, a que en nuestro comportamiento, a pesar de circunstancias, situaciones apremiantes que se nos presenten, podamos obrar con tu sabiduría. Por favor, guíanos y ayúdanos, Señor, a obrar de una manera digna de ti. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo damos las gracias. Amén. Bueno, mis amados, como ya ustedes escucharon las preguntas, repasémoslas solamente. Versículo 9 del capítulo 26 de Génesis. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y el versículo 10. ¿Por qué, por qué, nos, ha, por qué nos has hecho esto? Bueno, ¿y quién está preguntando aquí? Para esto, como también ya ustedes bien saben, los que nos han estado siguiendo, miramos contexto. El contexto es muy importante, el contexto es determinante. Debemos sí o sí ir al contexto para tener claridad sobre el texto y tener buenas interpretaciones de la escritura. Entonces quisiera que me acompañaran a hacer la lectura para mirar el contexto, para responder las preguntas que le hacemos a estas preguntas. 26.6. Y voy a estar leyendo hasta el versículo 11. 26.6 del Génesis. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Bueno, mis amados, quien está haciendo estas preguntas es Abimelech, el rey de Gerar, como lo vemos allí en versículo 6. El rey de Gerar, Abimelech. ¿A quién le está haciendo la pregunta? A Isaac, el hijo de Abraham.
que había llegado allí por cuestión de que había habido escasez allí en donde él se encontraba. Entonces se mueve para este lugar y se establece allí en esta región. Eh, entonces por eso le hace estas preguntas Abimelech a Isaac. Pero ¿por qué Isaac responde de esta manera? ¿Por qué responde Isaac que era su hermana, que no era su mujer? ¿Por qué responde así Isaac a Abimelech? Bueno, claramente vemos que dice la escritura, el versículo 7, 26, 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Bueno, mis amados, aquí vemos algo que desafortunadamente vemos un egocentrismo, vemos que desafortunadamente Isaac había también manifestado y expresado la misma condición que Abraham. Si usted tiene allí su Biblia, citas de referencia, usted va a mirar que en Génesis capítulo 12 y el versículo 13, cuando fue Abraham a Egipto, usó la misma estrategia con Sara. No es mi esposa, es mi hermana, porque también tuvo miedo de que lo mataran y se quedaran con Sara. Entonces exprimó su seguridad, la seguridad de Abraham, por la seguridad de Sara en ese momento. También en este mismo punto, cuando llegó a Abraham a Gerar, ahí usted puede mirarlo si no tiene citas de referencia, en Génesis 22 también Abraham llega aquí a Gerar y se encuentra con el rey de Gerar y hace lo mismo. Le dice que no es su esposa, sino que no es su esposa, sino que es su hermana, para evitar que de pronto lo mataran y se quedaran con su esposa. Y aquí vuelve la réplica. Isaac nuevamente en Gerar, la región donde estuvo Abraham, y vuelve a usar la misma estrategia que usó Abraham, mintiendo a este rey. Bueno, allí cuando Abraham llega a Gerar, en Génesis 22, usted puede mirar que también estaba Abimelech, o sea que este hombre tendría muchísimos años. No, parece ser que así como de pronto en Roma se utilizaba el título César para los gobernantes, el título César no era un nombre personal, sino un título que se daba, un calificativo imperial que se le daba a los gobernantes romanos, a los gobernadores romanos, a los reyes de Roma, se utilizaba el término César. Parece ser aquí también que el término Abimelech se utilizaba para los reyes que reinaban en este tiempo y en esta tierra. Parece ser que se utilizaba también que Abimelech no era un nombre propio, sino un título imperial que se le daba al rey del momento. Entonces, bueno, para que lo tengamos presente. Pero bueno, el énfasis, mis amados, está aquí en lo que aconteció con Isaac. Replicó lo de su padre. Y bueno, podríamos decir, la herencia, la herencia que le dejó Abraham. Bueno, así como también en la parte genética, hay algunos parecidos, ¿no? Físicos entre padres e hijos. A veces hay algunos rasgos característicos que son innegables, diciendo, claro, este es hijo de tal por los rasgos que vemos genéticamente en las personas. Pero también consideramos en la parte espiritual, en lo que no se ve, también hay algunas características que también son tomadas y que también no por herencia, sino que de pronto por influencia y por causa de nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa también se pueden generar en las siguientes generaciones. Yo no estoy diciendo que es por causa de los padres que los hijos pecan. No, 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 no. Es por naturaleza humana, desde Adán y Eva. El pecado ha venido porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre también vino la gracia.
y se mostró la gracia y se reveló la gracia, pero no es de esta manera que estoy expresando lo que estoy diciendo respecto a las costumbres que se pueden adquirir. Esa réplica, digamos un caso particular y específico, personas de pronto que nacen bajo nacen bajo un ambiente alcohólico o de sustancias alucinógenas. Puede ser de ese tipo de características. No es que el hijo vaya a nacer con esa característica y con esa tendencia, pero sí hay una influencia que puede generar en el hijo una réplica de lo que el padre, de los pecados que el padre ha cometido. Son consecuencias desafortunadamente que se dan en todo esto. Pero también es muy claro, mis amados hermanos, y debo dejarlo bien en firme, mis amados hermanos, que como lo dice aquí Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y allá si usted quiere seguir ahondando e inquiriendo sobre este tema, Ezequiel 18, 19 al 32, usted ve claramente que cada uno es responsable por su pecado. Aquí vemos a Isaac replicando el pecado del padre. ¿Qué era el pecado del padre? Pues mentir para guardar su integridad a costa de que su esposa fuera de pronto tomada por otros hombres. Entonces, en esto también, para nuestra reflexión, yo le animo. Hay situaciones que pueden afectarnos, a situaciones externas, situaciones que se han presentado en nuestras familias que pueden ser réplica de lo que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Pero también, ¿sabe algo importante? Que si nosotros estamos en esa condición, cual sea, rasgos físicos, pues rasgos físicos sí o sí, así no queramos nosotros o queramos rechazarlos, pero son innegables. Pero en el aspecto de pronto de costumbres, de situaciones que se han venido presentando en nuestras familias de generación en generación, hay que tener sumo cuidado, porque solamente el Señor podrá cortar eso. Si nosotros en Cristo nos acercamos a Cristo, confiamos en Cristo, nos arrepentimos por nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, no el pecado de nuestros padres. Cada uno dará cuenta por su pecado. Yo me hago responsable por mi pecado, de eso que de pronto venía a nuestra familia, confieso eso a Cristo, me arrepiento de ese pecado, le pido perdón a Él y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Dispongo mi vida para Él y que desde ahora esta vida ya no es más para mí el egocentrismo, sino quiero que sea para su gloria esta vida. Y así, en el Señor se lo digo y con toda la autoridad que me da la Biblia, se lo digo que si Jesús está en nuestra vida y está presente en nosotros por medio de su Santo y Divino Espíritu, esas cosas que de pronto traemos, hábitos, pecados, son cortados y Dios nos dice que somos nuevas criaturas, nueva creación de Él. Entonces le animo, cual sea su condición, que usted pueda acercarse al Señor Jesucristo y nosotros, para los que ya estamos en Cristo, valoremos esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Un bendecido día en Cristo Jesús.